profetas. Y este es el segundo profeta mayor. ¿Quién es? Jeremías, ¿verdad? Que está enfermo también el Jeremías. Nuestro Jeremías está enfermo, pues Jeremías. Vamos a la palabra, nos ponemos en pie, hermano, versos del 1 al 7 del profeta Jeremías. Vamos a hablar de Jeremías, el llamamiento del profeta. El llamamiento del profeta en los textos favoritos de Ayub, como dice un sobrino que tengo por ahí. ¿Lo tiene, hermano? Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Señor, le damos gracias por esta palabra. Bendiga el entendimiento de cada uno de nosotros y que su palabra nos hable al corazón, que usted pueda añadir, Señor, esa bendición, ese mensaje que solo viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Segundo profeta mayor. Los profetas mayores se dice mayores porque escribieron más. No es que Jeremías es más importante que Habacuc, que fueron contemporáneos, vivieron en la misma época. Habacuc solo escribió 4 capítulos, si mal no recuerdo, y Habacuc escribió sobre la invasión de los babilonios a Jerusalén, en la misma época que Jeremías estaba dando su ministerio profético. Ahora, Jeremías nació en tiempos difíciles. Cuando él nació, se calcula que quien reinaba en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur, era el malvado Manasés. 52 años reinó ese hombre malo. Tan perverso era que cuando el rey Manasés llegó de joven al reinado, se encontró con Isaías ancianito. Lo metió en el tronco de un árbol y lo aserró por la mitad. Esa fue la forma en la que mató a Isaías, al profeta, al grande. Luego Jeremías está naciendo al final del reinado de Manasés, porque 52 años gobernó. El hijo de Manasés, Amón, y luego vino Josías que hizo una reforma religiosa, pero una reforma un tanto superficial. Hermano, el reloj profético de Dios, la paciencia de Dios se ha colmado, y fue en la época del pobre Jeremías. Josías trató de impulsar esta reforma de volver a leer la ley, porque Manasés desapareció todas las copias de la ley existentes en Jerusalén. Mi pregunta es: los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían en los tiempos de Manasés si no había ley? Idolatría, hermano, esa es la palabra. Idolatría total. Esa es la razón por la cual la paciencia de Dios se ha colmado. Josías, de 8 años a los 18 años, en ese periodo, muy niño, muy jovencito, impulsa una reforma religiosa gracias al sacerdote, que creemos que el sacerdote era el papá de Jeremías. Fíjese, hermano, cómo son las cosas. El papá de Jeremías era sacerdote principal. Quiere decir que Jeremías
de la tribu de los levitas, obviamente, aunque vivía en Anatot, en territorio de Benjamín, porque los levitas podían vivir en cualquier parte. Y Benjamín queda solo a 6 kilómetros de Jerusalén. Anatot queda a 6 kilómetros de Jerusalén, porque Benjamín y Judá estaban juntitas. ¿Cuál era, hermano, el destino de Jeremías si su papá había sido sacerdote principal? Y siendo un levita, entonces, ser sacerdote. Pero, hermanos, el sacerdocio solo en ese tiempo de Josías volvió a caminar derecho unos 20 años. De ahí el sacerdocio volvió a perderse. Hermano, lo más corrupto en Jerusalén era el sacerdocio. Pero a Jeremías le iba a tocar heredar el oficio de su padre. Lo contrario a un sacerdote era el profeta. El enemigo número uno del sacerdote idólatra era el profeta verdadero de Dios. Dios levantó profetas de la talla de Amós, por ejemplo. Amós, para ir a hablarle al sacerdocio corrupto y a los príncipes corruptos de Samaria en esa época. Isaías estuvo predicando y Miqueas estuvieron predicando a los corruptos príncipes de Jerusalén y a los sacerdotes corruptos. ¿Qué es lo que dice Isaías en su introducción en el capítulo 1? Los sacrificios vuestros me son abominables. Lo que quiere decir es: me dan ganas de vomitar. Eso es lo que está diciendo Dios de los sacrificios en Jerusalén en el año 710 a.C., hermano. 100 años después, en la época de Jeremías, las cosas no van a cambiar mucho. El sacerdocio está totalmente corrupto. Dios no puede llamar a otra persona. Llama al hijo de Hilcías para ser su profeta. Hermano, él tenía la entrada al templo. Él tenía un futuro prometedor. Si usted ve la película de Jeremías, se da cuenta que la esposa, la novia, la familia, los amigos, todo mundo le dio la espalda. ¿Cómo es eso que te has hecho evangélico? Aquí hubo un tiempo, hermano, en el cual todas las familias eran súper católicas, y si uno se hacía evangélico, el resto de la familia le hacía bola negra. Uy, no puede ser, ya te arruinaste. Algo así. ¿Cómo es eso que sos profeta? Si vos sos hijo de nuestro padre Hilcías, del gran Hilcías, tu destino es ser sacerdote. Pues dice el Señor que no, que yo voy a ser su profeta a las naciones, dice. Si apenas puedo hablar, soy un niño. Cualquier excusa, hermano, Dios no la iba a aceptar. 40 años duró su ministerio. 40 años, hermanos, de dolor. En 40 años nadie le hizo caso. Nadie. Solo su secretario estuvo con él. Pues si era el secretario, era el empleado, era el que le tomaba las notas. Pues es el único que no lo abandonó. Solo el secretario, que también escribió algunos datos proféticos, no inspirados por el Espíritu Santo, pero crónicas proféticas de Jeremías. Pero de ahí todo el mundo le abandonó. Los príncipes, los reyes se burlaron de él. Los falsos profetas dijeron que era un falso y un mentiroso, porque la profecía de Jeremías era una profecía dolorosa. El gran templo del Señor, el gran templo de Salomón, grandeza total, pero corrupto por dentro por el sacerdocio, así como lo ven, va a ser destruido. Los muros de Jerusalén quemados, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo es eso posible? Si Jerusalén es la ciudad del gran rey David y la ciudad amada por Jehová de los ejércitos. Sí, cuando convenía, Jehová era el Dios de ellos. Pero, hermano, el Señor sabía que era una hipocresía total la adoración de estos en Judá. Y por 40 años Jeremías va a estar dando su ministerio, desde niño, desde joven, hasta ya adulto. Él va a ver las ruinas de Jerusalén. Él va a vivir para ver los muros de Jerusalén en fuego, el templo destruido. Y al final, Nabucodonosor
el gran emperador babilónico le va a dar una carta, un salvoconducto a Jeremías, en la cual le perdona la vida, nadie lo puede tocar, y Jeremías puede vagar, caminar o andar por todos los lugares donde él quiera. De hecho, Jeremías baja a Egipto a predicarle a los que han huido en el exilio a Egipto, a decirles por qué se cobijaron en Egipto, por qué no hicieron caso a la palabra del Señor. O sea, él siguió regañando a la gente, exhortándolos, porque ese era su llamado. Y el Señor, ¿cuándo me voy a callar? Nunca, porque las palabras que tú vas a hablar son las palabras que yo te diga. Veamos el texto en el verso a verso, del verso 1 al 3. Es un resumen de su ministerio y a qué reyes él le predicó. Va a hablar de Josías, de que él es hijo de Hilcías también, de Anatot, sacerdote. Va a hablar de el rey Joacim, de el rey Sedequías, de varios reyes, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. En total, hermano, 40 años. 40. Imagínense si el Señor te mandara a predicar a un lugar por 40 años y nadie te va a hacer caso y todo el mundo te va a dar la espalda. Nadie. 40 años predicando sin que nadie te haga caso. Hermano, ¿cómo te sintieras? Dime en qué año te sintieras frustrado como predicador. Ahora, hermano, ¿cómo es que él siguió adelante? ¿Sabe por qué? Porque él entendió. Es que, ¿saben qué? Es que no es a mí que me están rechazando. Ustedes están rechazando al Señor. Y es más, voy a seguir y seguir y seguir, porque lo que yo he profetizado, quiero ver, de seguro se va a cumplir. Y de hecho, hermano, las profecías que él vio al principio o vio, se fueron cumpliendo todas. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, ¿quién está escribiendo, hermano? Primera persona, Jeremías. 5. Aquí, hermano, importante que entendamos esto. Escogidos desde la eternidad, cuando el Señor te ha llamado, te ha escogido desde el principio de tus días. Me dijo, 4. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermano, ¿cómo es eso? Si ni siquiera estaba formado, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermano, ¿cómo es que antes que nosotros estuviéramos formados en el vientre, dice el Señor, te conocí? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no vive en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Dios vive en un tiempo de presente total, perfecto. Para Él no existe el tiempo como existe para nosotros. Dentro de 100 años para el Señor es presente. ¿Me está entendiendo? No es futuro. El año 2114, ¿verdad? Ese va a ser. Ya para el Señor ese es presente, no es futuro. Para nosotros, super futuro, no vamos a estar ninguno de los presentes acá. Ninguno. Aunque yo vaya para atrás, tampoco voy a estar, ¿verdad? Tampoco. Nadie va a estar, hermano, dentro de 100 años. Pero el Señor va a estar. Él va a estar presente. Por eso para Él el tiempo no importa. Además, el tiempo es una cuestión que nos afecta a nosotros al vivir en esta tierra. ¿Entiende eso? Pero donde Dios habita, para Él el tiempo es relativo. Así es que, igual en el pasado, antes que cada uno de nosotros naciese, el Señor ya nos conocía. Pero, hermano, a no todos santificó el Señor. Es decir, a no todos apartó el Señor para su obra. No todos los que nacen son apartados para la obra del Señor, solo aquellos que van a de corazón servirle al Señor. ¿Cómo el Señor sabe quién le va a servir? Pues ya le dije que Él lo sabe, porque Él ya conoce qué vamos a hacer en el futuro. Amén. Al más terco o perverso que está aquí sentado o aquí parado, si en algún momento de la vida alguien nos vio o nos conoció, no puede creer que hoy estemos ahí sentados y aquí parados, hermano. Es decir, ¿cómo va a estar ahí? ¿Cómo va a ser posible eso? Sí, pero es que el Señor ya me había santificado. Él ya me había apartado como profeta a las naciones. Lo que algunos pasan es que cuando dicen a las naciones, dicen
Ah, pues quiero ver a cuál nación voy a ir. Es que dice a las naciones. La que a mí me tocó, hermano, es El Salvador. ¿O no es una nación esta? Pero algunos dicen a las naciones. Me gustaría ir a Francia. A mí también, hermano. Me gustaría ir a conocer unos sobrinos que tengo por allá. ¿Verdad? Me gustaría ir a España. También a mí me gustaría ir a ver al Barça y al Madrid jugar, hermano. Pero no como ministerio. O sea, no lo metamos como ministerio. Yo quiero tener un ministerio en las naciones, digamos, Argentina, de necesitar, ¿verdad, hermano? Sí, México. Hermano, la nación que el Señor nos dio es esta. Nos conoció y nos apartó para esta nación. El ministerio es en esta nación. Jeremías no anduvo por Siria, por Persia. Jeremías no fue a la India. Y el Señor le está diciendo, profeta a las naciones, Jeremías no salió de Jerusalén. Hasta que Jerusalén fue destruida, salió porque tenía que salir, si ahí no había donde vivir, era un basurero. Y se fue a Egipto y regresaba al campo, a Anatot, donde él tenía una heredad que no podía usar porque la había vendido. Y la razón por la cual Jeremías vendió una heredad, aunque iba a haber cautiverio de 70 años, es que esa venta, ese negocio, era profético. O sea, cuando Jeremías vendió un terreno, cuando Jeremías compró el terreno, no lo vendió. Yo quería ver si ustedes conocían la historia y me corregí. Cuando Jeremías compró el terreno, Dios le dijo, Jeremías, sí, Señor, qué bonito que así nos llamara el Señor, ¿verdad? Israel, Juan, Hugo, David, Carlos, Mario, María, sí, Señor, y que nos hablara así tan clarito, porque el Señor nos habla a través de su palabra, bien claro, pero lo que pasa es que somos sordos. Jeremías, comprate una tierra, pero Señor, si vamos a cautiverio 70 años, según tú me has dicho, comprala, porque alguien en tu familia, y sellala, y poné en la propiedad, que solo alguien de tu familia la va a heredar, cualquier pariente de tu familia. O sea, van a sobrevivir entonces parientes, sí. Y va a haber un momento en que se va a volver a comprar y vender tierra aquí. Sí, va a haber un momento en que los cautivos regresarán a Sión. Amén. Pero eso se lo dijo a Isaías. Hermano, regresarán los cautivos a Sión cantando. Se lo dijo Dios a Isaías 100 años antes que a Jeremías. O sea, 100 años antes ya el Señor sabía lo que iba a pasar. Sí, ya sabía. 200 años antes ya sabía. Compra la heredad. Así que las naciones, hermano, es la nación en la que estamos, 6. Y yo dije, Señor, no sé hablar, soy niño. Hermano, no hay excusa que valga. Cuando Dios nos ha llamado y nos ha escogido, Él nos va a empoderar. Él nos va a dar las herramientas. Hermano, ¿cuál es la persona en la Biblia que más excusa dio en su llamado? Un tal Moisés. Hermano, ¿no fue al llamado que Dios le dio? ¿O fue? ¿Terminó yendo, sí o no? Entonces, el que es llamado no puede dar excusas, de todas maneras va a terminar yendo. Si tú eres llamado, hermano, no le des excusas al Señor. Que estoy muy joven, que estoy muy viejo, que estoy muy flaco, que estoy muy gordo, que no sé hablar, que si hablo mucho, que no tengo visto, que tengo mucho que perder. Cualquier excusa, hermano, no vale, porque vas a terminar yendo. El Señor a todas las excusas de Moisés le puso una solución. Es que yo te envío, hombre. Yo soy más poderoso que cualquier dios de Egipto. No sé hablar, tu hermano va a hablar en vez tuyo. Sí, ya sé que vos sos un tartamudo, pero Aarón sabe hablar bien bonito. Él va a hablar por vos, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No vas a decir nada si yo voy a decir. Aarón será tu profeta, le dijo el Señor a Moisés. Aquí está Jeremías, que conocía la historia de Moisés por lo visto, porque acuérdense que era hijo de un profeta, de un sacerdote. Y él está diciendo, no, Señor, no puedo hablar, soy muy joven. Se cree que Jeremías tenía 15, 16 años cuando fue llamado. Hermano, imagínense cómo Dios está llamando a alguien a los 15, 16. Sí, es que este tiene que durarle 40 años en el ministerio. Si yo llamo a uno que tenga 60, no me va a aguantar los 40 años. Además, voy a llamar a un joven fuerte que pueda estar durmiendo en una letrina.
a uno que lo azoten, a uno que lo dejen y lo abandonen y no tiene familia, así que no tiene mucho que perder, no tiene hijos todavía. ¿Me está entendiendo el punto, hermano? Era el idóneo, un joven soltero sin familia, porque iba a pasar 40 años en sufrimiento. ¿Cómo le dicen a Jeremías, hermano? El apodo que le pusieron por ahí algunos pastores. Y se acuerda que yo prediqué una vez sobre eso y dije, hermano, no es Jeremías el profeta llorón, porque ¿qué es llorón? ¿Qué es la palabra llorón? Si yo digo Hugo llorón, ¿qué estoy dándole a él? Un adjetivo calificativo. Hermano, ¿era Jeremías una persona llorona? No, hermano. Jeremías es el profeta de las lamentaciones. No, él es un profeta llorón. Él tuvo que lamentarse y hacer endecha o cantos de dolor por el sufrimiento de su pueblo. Pero no es que él fuera una persona llorona o lamentativa. Cosita que aprendemos. Pero al final, verso 7, Jehová le dijo: no digas soy un niño. Hermano, no pongas ninguna excusa. No digas que soy, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, hermano, ¿quién te envía y quién habla? Acuérdense que el profeta, la palabra profeta es el que habla en nombre de. Profeta es un embajador. Los embajadores son profetas, en el sentido de que el embajador nunca habla lo que a él se le ocurre. El embajador representa a quién, por ejemplo, al presidente o al rey, al príncipe. El embajador solo habla la política, las palabras, la doctrina, la filosofía de gobierno del que le manda, del que le envió. El profeta, hermano, y de hecho la palabra profeta es similar, idéntica. Así que no va a hablar un profeta, una persona que va a hablar ser enviado por el Señor, no va a inventar, no va a andar improvisando tampoco. 8. No temas delante de ellos. El Señor lo está fortaleciendo, porque obviamente el temor de Jeremías era: ¿cómo voy a enfrentar a los sacerdotes? Desde luego estoy siendo llamado como profeta, yo soy del equipo contrario a los sacerdotes, tengo que llamarles la atención. Jeremías conocía la corrupción que había, obviamente, pero le está diciendo: no temas, porque estoy contigo para librarte. No te van a hacer daño, no te van a matar. De aquí de Jerusalén van a morir 300,000 personas. Eso es lo que el Señor le revela. Se lo estoy dando en cifras a usted en determinado momento a Jeremías. Mira, 300,000 jerosolomitanos o habitantes de Jerusalén, ese es el gerundio, van a morir de hambre. Se van a comer unos a otros. En la noche van a rifar un niño y al siguiente día van a rifar al niño de la otra familia, porque se van a comer a los hijos. En lugar de agua van a tomar sus propios orines. Hermano, era fatal lo que iba a pasar. Y el Señor le está diciendo: no temas, de todas maneras yo te voy a librar. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, hermano. Mire lo que pasó. Y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por lo tanto, todo aquel predicador, pastor, evangelista, apóstol que se ponga, ¿verdad?, que es lo más ridículo que hay, o que se diga profeta, porque los títulos no me los pongo yo, los del Señor. Amén, hermano. Y el título más grande de todos se llama siervo. No se llama profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni nada de eso. Peor si el nombre tiene un w.com, porque así hay ministerios apostólicos hoy día. Eso es lo peor. Obviamente eso no está hablando el Señor ahí, porque cuando usted los escucha hablar, hermano, no es el Señor quien está hablando. Está hablando el hombre, está hablando el individuo. La persona que es llamada por el Señor habla palabras que el Señor dice. Y las palabras que el Señor manda no siempre son bonitas o convenientes.
Hermano, imagínense todos los profetas, los que se levantaron. Pues les vamos a hablar bonito. Les voy a decir una palabra bien chévere, ¿verdad? Todo lo que están haciendo está bien, excepto que pues no es bueno que el papá y el hijo tengan la misma dama. No sería adecuado, pues Dios se puede enojar, ustedes saben, pero agárrenla al suave, ¿verdad? Yo les quiero hablar bien bonito. No, hermano, no es así la cosa. Mire, yo sé que todo está bien aquí en Samaria, ¿verdad? Y es bueno que ustedes sean comerciantes, sí, no, es bueno porque han construido bonitos palacios que le ha dado plusvalía aquí al reino del norte, ¿verdad, hermano? Eso de empeñar al pobre por un par de zapatos, eso creo que sí no está muy bien, pero allá ustedes, ¿verdad? Vean cómo hacen. No traten de tomar a una muchacha esclava porque le debe el papá de esta muchacha un par de chancletas. Traten de no hacerlo, pero lo demás está bien, ¿verdad? Me gusta que las señoras aquí en Samaria son bien gorditas, bien chulas, parecen vacas de Bazán, tan lindas, ¿verdad? No, hermano, el profeta llegó a decirle: ajá, viejas gordas, vacas de Bazán, pecadores que piensan en la noche una iniquidad y en la mañana la ejecutan con garfios de pescador, con garfios de acero, serán atados en la boca uno tras otro, amarrados de las manos y llevados a Asiria hasta que mueran en el camino. Y usted, señor sacerdote de Samaria del norte, su mujer y sus hijas van a ser prostitutas. Eso llegó a decir el profeta Amós al norte. ¿Qué cree que le hicieron, hermano, al profeta? Lo sacaron a pedradas. Pero, hermano, ¿quién mandó esa palabra que Amós iba a ir a decir al norte? ¿Quién llevó esa palabra? ¿La palabra de quién era? El Señor. Me gusta un profeta. Hay un profeta, el profeta Osea, que el Señor lo manda a casarse con una mujer en prostitución y a tener hijos de prostitución, hijos de Carmel. Pero todo es el ejemplo, todo es el mostrar gráficamente la infidelidad del pueblo, hermano. Dura la vida de un profeta. Otro profeta que fue a decirles tortas quemadas. Hermano, ¿alguna vez usted ha querido hacer una omelette y se le olvidó voltearla y la dejó 10 minutos en las brasas? Cómasela. ¿Qué hay que hacer con esa omelette no volteada? Hay que botarla. Imagínense, un profeta llegó a decirles tortas quemadas. ¿Qué hay que hacer con la torta quemada? Que botarla, es basura, no sirve. Eso llegó a decirles un profeta. Sí ocupaban cosas gráficas para que entendieran, y nosotros también. A Jeremías le va a tocar, hermano, cuando estudiemos Jeremías en el verso a verso, decir unas palabras duras. Pero esas son las palabras que el Señor da. Si un pastor, un predicador, un evangelista, alguien que lleva la palabra del Señor, siempre habla bonito, culto de empresarios, culto de señoras para que hagan bordado, crochet y otras cosas, evento y retiro de jóvenes, y tienen un montón de eventos bien chéveres, bien bonitos, hermano. Es un gusto estar ahí reunido en ese lugar porque se siente tan lindo. El pastor nunca nos dice nada feo, el pastor nunca nos regaña, ni yo, ¿verdad, hermano? Es que no soy yo, es la palabra del Señor. El pastor siempre que predica habla de prosperidad, hermano. Declárelo y recíbalo. El pastor siempre, los textos que él busca no son hirientes, no son textos hirientes. Hay textos en la Biblia que el pastor nunca predica porque son tan duros, golpeantes. Pero hay pastores radicales que en algunas iglesitas pobres, iglesitas así de baja categoría, les gusta predicar solo de esos textos. Porque a veces nos vamos a los extremos, ¿verdad, hermano? Bueno, ¿y qué es lo que tengo que predicar? En la capilla no nos complicamos. Tengo que predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuánto me voy a tardar? Solo Dios sabe. Así que en algún momento un texto duro va a llegar. Pero esa es la palabra del Señor. Yo tengo que predicarla nada más. Amén. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones
y sobre reinos. Hermano, la influencia de Jeremías iba a ser sobre Nabucodonosor, sí. Sobre los pueblos de Egipto y alrededor, sí. Es que la palabra de Jeremías vino al Salvador, así que la palabra de Jeremías vino sobre esta nación y sobre este reino también. Para arrancar te he puesto también, y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Hermano, un profeta que solo habla lo feo tampoco es profeta. Nos vamos al extremo del pastor que solo regañando pasa a las ovejas, ya que el pastor que le vive diciendo cosas duras, el pastor también debe de edificar, el profeta también debe de plantar. Hermano, en la cuestión profética solo hay dos palabras importantes. Ya las he enseñado antes y se las repito ahora. Solo dos palabras resumen el ministerio de todos los 20 profetas. ¿Cuáles dos palabras? Juicio y restauración. Nunca Dios mandó palabra de juicio sin mandar palabra de restauración, porque entonces no sería Dios amoroso y bondadoso, misericordioso, grande en amor y bondad como lo es. Claro, juicio si tú sigues en eso, y restauración si tú te arrepientes y te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Es más, voy a reservarme siempre un remanente fiel, voy a hacer un montón de cosas por amor de mi nombre y de las promesas que he hecho a tus padres. Muchas veces nosotros sacamos terminación por la familia, nosotros sacamos bendición por la cobertura de alguien que ora por nosotros. Ese fue quizás mi caso, que siempre hubo gente orando por mi pecador. 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Hermano, 15, 18 años, no sé, era un niño, cuando le vino la primera visión profética, de la cual únicamente voy a hablar. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, hermano, ¿es complicado la palabra profética? No, hermano, es que no hay que complicarse. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, Señor. Ok. Esa vara de almendro, Jeremías, ¿qué significa? ¿Verdad? El Señor es el que le explica. Mira el 12. Y me dijo Jehová: bien has visto. Ya vi que no necesitas anteojos. Mira qué bien ves. Porque yo apresuro, Jeremías, mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Una vara de almendro. Amén. ¿Qué significa la vara de almendro? Bueno, es el primer árbol que reverdece en la primavera. Amén. Antes de la primavera, ¿qué tiempo hay? Ahorita estamos en otoño. ¿Sí? Mire, todos los veo de moda de otoño e invierno. Bueno, pero algún día cuando vivan allá por Nueva York, ahí me escriben: oiga, no se van a olvidar de esta iglesia, porque yo no me voy a ir a vivir allá. Pero estamos en otoño e invierno. Y después del invierno, ¿qué llega, hermano? ¿Ah? La primavera. La primavera. Ahora, imagínese usted que el llamado para Jeremías es en el invierno, hermano. Los árboles, ¿cómo están en el invierno? En esta zona fría, pelones. Pero Jeremías, ¿qué ves? Señor, es invierno, pero veo una vara de almendro verde, y en la punta de la vara una flor. ¿Se acuerda usted de una vara de almendro reverdecida? La vara de Aarón. La vara de Aarón. La vara del sacerdote verdadero. Aarón es el reflejo del verdadero sacerdote. Lo que el Señor le está mostrando a Jeremías es una vara de almendro en invierno. Y le dice: ¿sabes por qué estás viendo una vara de almendro en invierno? Porque yo tengo prisa, y las estaciones del año me importan poco a mí. Ya, aún siendo invierno, yo estoy mandando una vara de almendro, porque yo apresuro la palabra que voy a poner en tu boca, a ponerla por obra. Porque la misma profecía que te voy a dar a vos respecto al juicio y a la restauración de esta ciudad pecadora de Jerusalén,
se la di a Isaías hace 100 años, pero Isaías ya murió. Pero tú verás cumplir en tu vida todas las profecías que te doy a ti y a antes, ante todos los profetas, tú las verás cumplidas. Jerusalén será destruida, llevada cautiva 70 años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa la vara de almendro. El juicio de Dios se apresura. Amén. Tenemos tiempo. Verso 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: hermano, 2 en 1, 2 profecías en 1. Mire qué bien, 2 visiones finales. ¿Qué ves? Qué bonito está esto de ser profeta, de haber dicho Jeremías, ¿verdad? El Señor me manda una visión, me pregunta qué ves, yo respondo y luego Él me dice lo que significa. Veo, Señor, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte, Señor. Es decir, una olla que está hirviendo, volteada hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Hermano, ¿cuál es la razón del juicio? ¿Porque Dios está enojado? Por la idolatría. Hermano, no hay idolatría hoy día. A mí me preocupa la idolatría actual. Trabajo, televisor, carros, hobbies, mamá, papá, hijos. Y la peor idolatría de todas es la iglesia denominacional, la iglesia restrictiva, impositiva y mandona. Hermano, tiene que venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a servirle al Señor, porque el que no sirve no le va a servir al Señor nunca. Adore al Señor todos los días. Venga en la mañana, venga en la tarde, pase aquí metido. Hermano, ¿qué es eso? La iglesia es lo que más aleja a las personas de la verdadera adoración, culto racional al Señor. Hermano, el primer ministerio que tú tienes es tu familia. Y alguna gente, por estar metido en el edificio, porque no hablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino el edificio, sino la infraestructura o las ideas y las locuras de tanto pastor, de tener a la gente metida todos los días en la iglesia, eso es una de las peores idolatrías que existen. Otros ponen de excusa a los hijos, otros el trabajo, otros esto o aquello que ya mencioné. Lastimosamente la peor, hermano, es la que les mencioné, la iglesia. Porque no es que amemos al Señor porque estamos ahí, sino que le tenemos miedo al pastor o al líder. Al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Ese sacrificio de estar metido allí, hermano, el Señor no lo quiere. A Joel se lo explicó bien claro el Señor. ¿Sabes qué, Joel? Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero adoradores de verdad, no adoradores de mentira. Quiero gente que de verdad venga y me ame y que lo hagan de corazón, sin obligación, sin imposición. Que el Señor nos haya hablado a través de su palabra, hermanos y hermanos. Vamos a orar. Gracias en esta hora le damos, Señor, los cielos, por la bendición.